Bien, señores, tenemos con nosotros a Basilio Sánchez, tenemos unos minutos para conversar con él y yo quiero que Basilio en este momento nos haga una explicación de qué ocurrió en esta semana con unas declaraciones falsas que se dieron en la prensa, en muchos medios de comunicación, diciendo que se oponen impuestos a los médicos, aumentan el precio a los médicos. Hemos dicho en varios programas que no se ha hecho un impuesto nuevo, no se han aumentado los impuestos, pero que se anunció, parece que una modalidad de cobro y tal vez unos recargos atrasados de alguien que estaba no pagando algo. Basilio Sánchez, como contador y como presidente del Instituto de Contadores, le pregunto, ¿qué es lo que ha ocurrido de forma real y objetiva? Y si solo toca a los médicos o a todos los profesionales como son los contadores, los médicos, los abogados, los ingenieros, los abogados. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esa norma? Con esa norma que ha lanzado Impuestos Internos. Muchas gracias, Michelle. Buenos días, Terrero. Bueno, realmente lo que ha pasado ha sido que la Dirección General de Impuestos Internos ha tratado de corregir una distorsión que existía específicamente en el régimen simplificado de tributación. RCT. En el RCT. El tema surge porque en el RCT la parte que tiene que ver con los salarios solamente lo establecía como una especie de figura para cuantificar lo que es el tope máximo establecido como condición para pertenecer o estar dentro del régimen simplificado de tributación. O sea, significa que el salario sumado con el ingreso generado por los servicios profesionales o comerciales que la persona acogida generara, pues no debería de pasar en 9.500.000 pesos, que es el tope máximo ajustado por inflación. Entonces, el salario se colocaba en la declaración como una especie de referencia para controlar ese nivel de tope. No estaba sujeto a considerarse dentro de la liquidación de la declaración jurada. ¿Qué sucede ahora? Que la DGI, tratando de corregir una distorsión de que hay empleados que trabajan en dos sitios, dos lugares, y tenemos una exención anual de 416.000 pesos. Correcto. Si usted gana en el año 300.000 en uno y 300.000 en otro, en ninguno paga. Y son 600. Y son 600. ¿Qué sucede ahora en esta, diríamos, en esta corrección que la DGI ha tratado de hacer a través del formulario? Cuando usted pone los 600, entonces el sistema ya han establecido de manera automática, le considera la exención los 416. Una vez. Una vez. Y en el caso de lo que... Eso es lo mismo que pasa con el IPI, con los primeros 7 igual, millones, 8 millones. Que sumaba los bienes. Es correcto. Entonces, sí, que recuerde que cuando era separado, tú no pagabas nada porque casi no te llegaban a 7 millones. Cuando lo sumaron... Ninguno pasaba. Entonces... eso, diríamos, ahí ese es el génesis de esta ¿verdad? De toda esta cuestión que ha salido en la prensa y los médicos en particular. Y los médicos, porque evidentemente los médicos, Terrero, son los más afectados por lo siguiente. Pero no los más afectados, los que más han evadido. Vamos a llamarlo así. Bueno, por la misma distorsión, Terrero. Por la distorsión, claro. Correctamente. Se lo permitieron. Exactamente. Sí. Pero aunque hay un deber formal que el asalariado que trabaja en más de un lugar, que tiene más de un empleador, tiene que coger uno, debe de elegir un agente de retención. Así o sea, y eso está establecido en el código, en el reglamento. Lo hablé contemplado con todos así. Correcto, y hay de toda una herramienta que la DGI tiene, un formulario preparado para eso. Pero hay algo importante que vale la pena socializar aquí, y es que a través de todo el sistema de seguridad social, con toda diríamos, estas estructuras de los seguros médicos, recuerde que el médico antes generaba muchos recursos en efectivo. O sea, habla como pasado. Genera. Pero es una proporción mucho menor porque ya casi todo el mundo tiene un seguro. Y el copago, la diferencia. Y lo que tiene es el copago. El copago no te da recibo, inclusive. Sí, pero el tema está que ya cuando usted ve una declaración de un médico, la cantidad, por ejemplo, de reportes
de las ARS, o sea, casi todas las ARS lo están reportando. Ah, sí, sí, cuando es afiliado, ¿eh? No, por Porque hay muchos médicos que no cogen Sí, ARS. sí, que son, exacto, que ese es el otro grupo. No estamos atacando a los médicos aquí. No, No claro estamos que no, atacando a los claro que médicos. no. Por si acaso, a mis amigos médicos. Sí, No. haciendo una corrida histórica. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Como este profesional tiene, diríamos, una condición natural por el sistema, que no pasa, por ejemplo, Terrero, con los contadores y los abogados. O sea, no hay tantas entidades afiliadas en un sistema en los abogados, en los contadores, en los ingenieros, que sirvan de fuente de reportes. Entonces, evidentemente, con estos cruces de terceros que tienen los médicos, más el cruce de terceros que hay que decir, la DGI en esta versión ha robustecido el cruce del salario. O sea, ahora, Basilio, entre nosotros, aquí hay mucha gente que conoce bien todo lo de los impuestos y lo que se quieren hacer como los pendejos. Sí, claro. Porque claro. dicen, no, que me están cobrando una cosa, por aquí hay mucha Saben. gente, en el caso de los... Saben. Porque mira, que un médico que ya, que aquí hay gente que te dice, yo vendí una propiedad, ya yo pagué mis impuestos. No, usted pagó el trapazo de esa propiedad, que no es lo mismo. No, tú vas a pagar por la Oye, ganancia de capital. Aquí hay una gente que, tú lo oyes hablando de que pagan impuestos, porque pagan ITEVI cuando compran. No, así no es, ¿no? Yo me estoy cansado de pagar impuestos en la o gasolina. el impuesto de combustible, exacto. Estamos hablando de lo que la gente quiere desconocer, Pero- el famoso pero- impuesto sobre las rentas. Michelle, pero Basilio sabe, Basilio es mi asesor fiscal y que hace mi declaración jurada de impuestos anual de hace muchísimos años. Y yo he tenido que pagar dinero, tú sabes, porque yo he agregado un ingreso que fue fuera de el ingreso normal. Y tú me dices, ¿y qué es esto? No, yo recibí ese dinero, ponlo ahí en la declaración jurada. Y me sube, señores, de un nivel a otro. Y yo, hay que pagarlo. Porque inclusive ingresos que en otras circunstancias no lo reportaría no nadie. la gente no lo reporta. Así Y es. yo dije, no, hay que ponerlo. Porque yo Basilio, soy así. ¿Qué vamos a hacer con los médicos? Bueno, Terrero, Michelle, hay dos cosas importantes. Recuerde que los médicos en el 20 se reunieron con Magín para resolver algo parecido, porque en el 20 Magín, en el cruce de información, comenzó a trabajar, diríamos, lo que sería el acumulado de los ingresos que tenía en el ambiente, y al colegio médico se le dio una concesión en la gestión de Magín, de un poco flexibilizar eso. De manera que los médicos, diríamos, no son, o sea, no tienen ignorancia de... Sí, no tienen ignorancia porque creen que se le perdonó, pero usted sabe muy bien que esa vez lo que le dijeron fue, le vamos a quitar los intereses y la mora, Y después lo vamos a pero ver. comiencen este año, ya paguen, acumulen, Comiencen hagan a- su cosa sumada. Comienzan a regularse. Ahí voy con el Ellos tema no lo de... hicieron bien. Ahí- No. Entonces, quizás, Terrero y Michelle, quizás lo que debería de estar en la discusión es que esta medida no sea retroactiva al 2021. Claro. ¿Por qué? Porque si yo como un profesional, o sea, como un asalariado, estuve en dos entidades con dos patronos y no cumplí con ese requerimiento de elegir uno y otro, hoy pareciera una sorpresa, pues esa liquidación hacia el 21. Y esto, el director de Impuestos Internos, inclusive ayer vi que anunciaba que la dirección estaba abierta a escuchar, y yo creo que quizás el punto ahí sería comenzar a ver eso, o sea, desde cuándo empezamos, porque lo ideal sería, claro, hay que también estar consciente que la Dirección General de Impuestos Internos, cualquiera no quisiera estar sentado ahí. No ¿Por es qué, Michelle? Porque en abril de este año, terminan las zafras. O sea, en enero terminó lo que sería la última recogida de la ley 4620. Diríamos que usted tiene un presidente que llamaba, por ejemplo, a un director de impuestos, y el director de impuestos le decía, dele para adelante, presidente, porque tenemos ya proyectado de una manera casi segura esos recursos. Estas medidas, todas estas normas que si ustedes ven en enero... Hay que perdonarla todos los años, pues ya la perdonaron el 20, ahora en el 21, No, la pero perdonamos el 21. es un chance más, ya, uno más. Ah, pero me pasa como tú haces con el agua. Sí. Si a fulano le van a dar una nitía para los médicos para poder hacer eso, yo quiero eso para todo lo que yo pagué. Bueno, yo Sí, estoy de acuerdo. y quizás, Michelle, como... Que me devuelva mi crédito que tengo fiscal ahí. Como decía ahorita, de que no solamente son los médicos, o sea, todos los profesionales liberales estamos envueltos en estas medidas. Ahora, Sí. como un tema sano, porque y es entendible lo que la Dirección General de Impuestos Internos está pretendiendo, y es que quiere salvaguardar la recaudación
para después de abril. O sea, estamos hablando que ya con estas medidas pues se garantiza algo del 2022 y sería entonces lo que yo entiendo que debería de estar en la discusión y no un tema de si más impuestos o menos impuestos, porque realmente no hay más impuestos como figura de impuestos. Evidentemente va a haber más impuestos a liquidar. Ellos van a recibir menos. Van a recibir menos, así es. Basilio, el gasto tributario, muy debatido por toda la población, lo criticaban los partidos opositores, mira que le dan cuando subsidio a Barry, a los transportistas, a los empresarios, a la zona franca, y el gobierno dice, bueno, está bien, entonces vamos a comenzar a desmontarlo. Esos incentivos que le daban a eso, que es un gasto tributario, que es un sacrificio fiscal, va a generar que hay un costo que alguien tendrá que pagar. El empresario va a decir, mi patrimonio, yo no lo voy a arriesgar en eso, aunque debería ser un sacrificio de todos. ¿A quién le van a cargar eso? A un costo de producción. Y eso, al final, ¿de quién va a llegar? Al consumidor. ¿Y qué va a generar eso? Inflación. Pregunto, en este momento que el presidente ha dicho que comenzaron a desmontar, o por lo menos avisarle a la gente, mire, ya usted sabe, ¿qué va a pasar? Terrero, definitivamente que ese es un tema muy, muy amargo para cualquier gestión de gobierno, porque el problema es que nadie quiere hacer sacrificio. Exacto. El empresario, y sobre todo el empresario dominicano, diríamos que su tendencia es transferir todo. Desmontan esto, pues lo transferimos, porque, y es natural por un tema de lo que es el sentido de crear empresas. Y de resguardo de su capital. Y de resguardo de su capital. Ahora, evidentemente, Terrero, que yo no creo que, visto ya que estamos tan cerca de de las elecciones de candidatos y los procesos que vienen, que el gobierno se embarque en hacer esos reajustes de eliminar incentivos. Porque también hay otra realidad. Tenemos que ver cuáles incentivos vamos a eliminar, porque hay sectores que definitivamente, al contrario, lo que hay es que llevarle mucho más incentivo. Claro, lo que sí debería de existir es corregir el tema de sectores que tienen unos incentivos que esos incentivos no llegan de manera directa. O sea, que lo ganan 2 veces. Correcto. O sea, el empresario tiene menos y no transfiere eso a donde debe ir. Exacto. Hay gente que pone la vista también, por ejemplo, en el caso de los incentivos al desarrollo fronterizo, que en estos días se votó por extenderlo por una cantidad de años, entonces. Pero, ¿existe realmente un mecanismo de control como para fiscalizar que realmente ese incentivo esté produciendo los frutos deseados? Es decir, el beneficio para la comunidad. Lo que pasa es que, y ahí... Deberíamos estar viendo semanal por lo menos 3 empresas instalándose en la frontera, pero no lo vemos. Pero más que, yo pediría, por ejemplo, en el caso de la frontera específicamente, nosotros lo que debemos de crear es un muro de empresas generadoras de empleo. Sí. Un muro, en vez de blog, un muro de empresas. Un muro de empresas. ¿Por qué? ¿Por qué la gente migra de un lugar a otro? Económico es. Por el empleo, económico. Sí. Entonces, Es medición económica. si tú de hecho, recordemos aquella empresa, por ejemplo, que tuvo el conflicto, que se instaló y hubo ese conflicto con los sectores empresariales y en algunas reuniones decía, bueno, pero váyanse ustedes para allá. Exacto. Entonces, yo creo que el mecanismo de control y evidentemente esa ley de desarrollo fronterizo, esa ley debe de revisarse, pero es para redefinir el incentivo y el impacto que ellas deben de generar en la zona. O sea, porque la única manera primero de resolver el problema migratorio es en ese cordón. Dándole empleo ahí. Dándole empleo. Si esos haitianos no tienen que venir. Además, a ellos les gusta su país. Y vienen porque no tienen. Y los dominicanos dejando el territorio. Claro. O sea, porque es un tema de escalada. O sea, el dominicano deja el territorio, el haitiano viene, o sea, y es una cadena. Entonces tú tienes aquí en las ciudades, tienes todo lo que son parte de una comunidad, porque igual, de hecho, por ejemplo, Terrero, ¿qué ha pasado en los campos? En los campos ya prácticamente los caballos, los burros se murieron, o sea, se acabaron todo lo que hay de motores. Sí, señor. O sea, porque todo el mundo, o sea, entonces, ¿qué ha pasado? No hay fuente
de desarrollo. Y el motor llega más rápido. Y llega más rápido. Aunque es más riesgoso. Sí, muchísimos accidentes por ello. Entonces, yo creo que el tema del incentivo es el tema más complejo que tienen los gobiernos. Y si ese tema no se toca en el inicio de un gobierno, definitivamente de que un gobierno cumple 1 año y medio, 2. Eso es lo que yo dije, Basilio, dije que la reforma fiscal debió traerla Luis Abinader, el presidente, en los brazos cuando entró en el 2020. Aunque había pandemia, era aceptable por todo, porque era un sacrificio total. Después de ahí va a ser difícil ya que en este año, con todo, hay una propuesta de reelección presidencial, de que se pueda promulgar, pensar en una reforma fiscal. Terrero, lo que usted ha dicho no tiene desperdicio. Mire, si cuando estábamos con el FASE, todo el mundo estaba feliz, los empresarios y los empleados. Sí. Y si usted ahí traía esa receta de reforma fiscal, inclusive con la justificación de poder seguir manteniendo los subsidios. Claro. O sea, Sí. ya después que entró las variables de inflación de manera natural por las consecuencias del COVID, era imposible. Y ese es el gran problema que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Porque al no contar con una reforma, usted tiene un gobierno que tiene una agenda que cada semana, cada fin de semana, está comprometiéndose. Y se hace con recursos. Entonces, definitivamente yo creo que todo esto hay que verlo objetivamente. Evidentemente los sectores que se sienten afectados van a reaccionar, pero también las reacciones, Terrero, tienen que ser sobre una base que responda a las verdades, o sea, porque entonces se crean unos ambientes que al final se demuestra que esas cosas no son como se han planteado, y los sectores tienen el legítimo derecho de sentarse a discutir y recomendar, Terrero, que la DGI en todas estas normas la ha publicado de manera pública para que la opinen los sectores. Entonces el asunto es... Quizá un poquito más de exposición pública, de explicación previa. No es colgarla en la página web y publicarla en un periódico, que no todo el mundo tiene acceso. Quizás eso falta, para que la gente entienda, porque esa falta de información de la norma, que dijeron una cosa que no era esa. Hubo un medio que dijo, escúcheme señores, nosotros nos equivocamos. Muy responsable de su parte decirlo, ¿eh? Correcto. La gente no hace, los medios no dicen nada, ¿eh? No, y de hecho nosotros les recomendamos, porque también, porque hay un asunto, Terrero, a veces los ministros y los directores tienen muchos asesores, y tienen muchos asesores creativos. Sí. Y las creatividades, en estos momentos nosotros les recomendamos justamente a la Dirección General de Impuestos Internos, la creatividad. Que la norma, por ejemplo, que va a regular el sector agrícola, que aplacen la discusión de esa norma. Okay. Bien. Por un tema de prudencia y de socializar con los sectores afectados. Porque igual, si esa norma se emite, va a ser mucho peor que cualquier momento que tenemos como este. O sea, ¿por qué? Porque el sector agrícola es doble sensible. Sí. Bien, está bien. Que busquen, Carlos, que busquen en internet para no tener que comprarlo. El arte de la prudencia. El arte de la prudencia. Baltasar Gracián, y la lean. De Baltasar Gracián. La gente de gobierno. Interesante. Sí, que lo tengan pendiente, que sea su libro de cabecera. Basilio Sánchez, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, estuvo con nosotros. Y asesor fiscal. Asesor fiscal.